Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el drama en torno a Can Yaman y Demet Özdemir. Han pasado muchas cosas últimamente con rumores, especulaciones y titulares que nos han mantenido al borde de nuestros asientos. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que ha estado pasando, desde la supuesta explosión de Can Yaman hasta el sufrimiento que, según los informes, está experimentando Demet. También vamos a analizar lo que supuestamente le dijo Kanaouth Hancock, el ex de Demet. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nada del contenido exclusivo que les traigo semanalmente. Y por supuesto activen la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Últimamente las redes sociales y los medios de comunicación turcos han estado zumbando con noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que conquistó nuestros corazones en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador siempre ha sido objeto de intenso escrutinio público. Pero las cosas parecen haber alcanzado un nuevo nivel de intensidad en las últimas semanas. Todo empezó con una serie de artículos que sugerían que Can Yaman había tenido una explosión en el set de su nuevo proyecto. Los detalles eran vagos, pero la impresión general era que Can había perdido los estribos y había causado una escena significativa. Algunas fuentes afirmaron que la explosión estaba relacionada con retrasos en la producción, mientras que otras sugirieron que se debió a desacuerdos creativos con el director. Profundicemos un poco más en este incidente. Los rumores iniciales hablaban de una discusión acalorada con el director de fotografía, aparentemente sobre la iluminación de una escena. Según estas versiones, Can, conocido por su perfeccionismo, no estaba satisfecho con la forma en que se veía y exigió cambios inmediatos. Cuando el director de fotografía intentó explicar las limitaciones técnicas y las restricciones de tiempo, Can supuestamente elevó la voz y empezó a gesticular de forma exagerada, creando un ambiente tenso en el set. Otras fuentes apuntaron a problemas más profundos relacionados con el guión y la dirección general de la serie. Se decía que Can tenía una visión muy clara de cómo debía desarrollarse su personaje y que chocaba constantemente con el director, quien tenía una interpretación diferente. Estas tensiones, acumulándose durante semanas, finalmente explotaron en la famosa explosión. Algunos testigos incluso afirmaron que Can llegó a abandonar el set en un ataque de furia, dejando a todo el equipo esperando y sin poder continuar con la grabación. Lo cierto es que el incidente, independientemente de sus causas exactas, generó una gran controversia en la industria del entretenimiento turco. Muchos criticaron el comportamiento de Can, argumentando que no era profesional y que perjudicaba su imagen. Otros, sin embargo, salieron en su defensa, señalando su pasión por su trabajo y su dedicación a la calidad de la producción. Algunos incluso sugirieron que la explosión era una forma de expresar su frustración ante la falta de recursos y el ambiente de trabajo estresante. Sin embargo, la parte más intrigante de la historia fue que algunos medios afirmaron que la explosión de Can estaba relacionada con Demet Özdemir. Se rumoreaba que Can estaba molesto porque Demet no lo había apoyado públicamente en sus nuevos proyectos y que sentía que ella lo estaba ignorando. Aunque no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, la especulación fue suficiente para encender las redes sociales. Esta teoría, aunque carente de pruebas sólidas, resonó con muchos fans de la pareja. Desde el final de Erkenci, Can y Demet han seguido caminos separados, tanto profesional como personalmente. Can se ha centrado en proyectos internacionales, mientras que Demet ha continuado trabajando en Turquía. Algunos fans interpretaron esta distancia como una señal de que la relación entre los dos se había enfriado. Además, la falta de comentarios públicos por parte de Demet sobre los nuevos proyectos de Can alimentó aún más las especulaciones. En un mundo donde las redes sociales juegan un papel crucial en la promoción y el apoyo mutuo, la ausencia de menciones o felicitaciones por parte de Demet se interpretó como una señal de desinterés o incluso de resentimiento. Esto, según algunos, habría provocado la frustración de Can y contribuido a su explosión en el set. Simultáneamente empezaron a circular informes de que Demet Özdemir estaba sufriendo emocionalmente. Algunas fuentes cercanas a la actriz afirmaron que Demet estaba lidiando con el estrés de su apretada agenda de trabajo y la constante presión de los medios de comunicación.
Otros insinuaron que la ruptura de Demet con Oğuzhan Koç todavía la estaba afectando profundamente. Profundicemos en el supuesto sufrimiento de Demet. La vida de Demet siempre ha estado bajo el escrutinio público y la presión constante de los medios de comunicación, los fans y la industria del entretenimiento ha tenido un impacto en su bienestar emocional. Se rumorea que Demet es una persona muy sensible y que le afecta profundamente la crítica y la negatividad. Su apretada agenda de trabajo, que incluye largas horas de grabación, eventos promocionales y entrevistas, también ha contribuido a su estrés. La falta de tiempo para descansar, relajarse y cuidar de sí misma ha cobrado un precio en su salud mental y física. Además, la constante comparación con otras actrices y la presión para mantener una imagen perfecta también han añadido una capa adicional de estrés a su vida. Pero la verdadera fuente de su sufrimiento, según muchos, es la ruptura con Oğuzhan Koç. La relación, que parecía sólida y prometedora, terminó de forma abrupta y sorprendió a muchos. Aunque Demet y Oğuzhan han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, se rumorea que la ruptura fue dolorosa para ambos. La relación de Demet con Oğuzhan Koç siempre fue muy pública y muy querida por los fans. Su ruptura, que se anunció a principios de este año, fue una sorpresa para muchos. Aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, era evidente que la separación había sido difícil para ambos. La pareja se mostraba cariñosa en las redes sociales y en eventos públicos, y muchos creían que estaban destinados a estar juntos. Su ruptura, por lo tanto, generó una gran decepción entre sus fans y provocó una ola de especulaciones sobre las posibles causas. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y aspiraciones profesionales. Otros sugerían que la presión de los medios de comunicación y la intromisión en su vida privada habían contribuido al desgaste de la relación. También se habló de la posible intervención de terceras personas, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Independientemente de las causas reales, la ruptura dejó a Demet devastada. Se rumorea que la actriz pasó semanas encerrada en su casa, negándose a ver a nadie y luchando por superar la pérdida. Sus amigos y familiares se preocuparon por su bienestar y la instaron a buscar ayuda profesional. Pero la verdadera bomba llegó cuando empezaron a circular rumores de que Can Yaman había contactado a Oğuzhan Koç y le había dicho algo sobre Demet. Los detalles de esta supuesta conversación son contradictorios, pero la mayoría de las versiones coinciden en que Can le reprochó a Oğuzhan por la forma en que había tratado a Demet durante su relación. Esta es la parte más controvertida y especulativa de toda la saga. La idea de que Can Yaman, un excompañero de trabajo y amigo cercano de Demet, se pusiera en contacto con su exnovio para reprenderlo por su comportamiento generó un gran revuelo en las redes sociales. Según algunas fuentes, Can le dijo a Oğuzhan que Demet merecía ser tratada con más respeto, y que él no había apreciado lo suficiente su talento y su belleza. Estas fuentes afirman que Can siempre ha sentido una gran admiración por Demet, y que se sintió indignado al verla sufrir después de la ruptura. Su motivación, por lo tanto, era protegerla y defenderla de cualquier daño emocional. Otras fuentes afirman que la conversación fue más acalorada, y que Can acusó a Oğuzhan de haber sido infiel a Demet. Esta versión es más sensacionalista y explosiva, y sugiere que Can tenía información privilegiada sobre la relación de Demet y Oğuzhan. Según estas fuentes, Can se sintió traicionado por Oğuzhan y decidió confrontarlo para defender el honor de su amiga. Por supuesto, es importante recordar que toda esta información son solo rumores y especulaciones. No hay forma de saber con certeza qué sucedió realmente entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Sin embargo, el hecho de que estos rumores hayan persistido durante tanto tiempo sugiere que hay algo de verdad detrás de ellos. La persistencia de los rumores, a pesar de la falta de confirmación oficial, es un testimonio del poder de la especulación y la fascinación pública por la vida privada de las celebridades. La gente quiere creer que hay una historia detrás de la historia, un drama oculto que se desarrolla entre bastidores. En este caso, la conexión entre Can, Demet y Oğuzhan crea un triángulo amoroso imaginario que alimenta la imaginación de los fans y los medios de comunicación. La idea de que Can, secretamente enamorado de Demet, intervenga para protegerla de su exnovio es un escenario romántico y dramático que resuena con muchos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo figuras muy importantes en la cultura popular turca. Sus vidas privadas y profesionales están constantemente bajo el microscopio y cualquier pequeño detalle puede convertirse rápidamente en un gran escándalo.
Su popularidad masiva y su impacto en la industria del entretenimiento los convierten en objetivos constantes de la atención mediática y la especulación pública. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizado y diseccionado por los medios de comunicación y los fans. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los medios de comunicación a menudo exageran las historias para generar clics y vistas. Es posible que la explosión de Can Yaman no haya sido tan dramática como se informó, y que el sufrimiento de Demet Özdemir sea simplemente el resultado del estrés normal de ser una celebridad. La necesidad de vender noticias y generar interés a menudo lleva a la exageración y la distorsión de la realidad. Los medios de comunicación pueden convertir un pequeño incidente en un gran escándalo, y pueden interpretar las emociones y el comportamiento de las celebridades de manera sensacionalista. En tercer lugar, es fundamental recordar que los famosos también son personas. Tienen emociones, sentimientos y relaciones complejas como el resto de nosotros. Es fácil olvidarlo cuando los vemos en la pantalla o en las portadas de las revistas, pero es importante recordar que también están pasando por sus propias luchas personales. Detrás de la fachada de glamour y éxito, las celebridades son seres humanos con fortalezas y debilidades, alegrías y tristezas. Sufren decepciones amorosas, enfrentan presiones laborales y luchan contra la ansiedad y la inseguridad. Ahora, hablando un poco más sobre Can Yaman. Después de su papel en Erkenzikos, la carrera de Can Yaman ha despegado internacionalmente. Ha protagonizado varias series de televisión en Italia y otros países europeos, y ha conseguido una gran base de fans en todo el mundo. Su personalidad carismática y su atractivo físico lo han convertido en un nombre familiar en muchos hogares. Su éxito internacional es un testimonio de su talento y su dedicación. Ha sabido aprovechar la plataforma que le brindó Erkenzikos para expandir su carrera y alcanzar nuevas audiencias. Su trabajo en Italia ha sido especialmente exitoso, y ha logrado establecerse como uno de los actores más populares del país. Sin embargo, el éxito también tiene su precio. Can ha sido criticado en ocasiones por su comportamiento público y por algunas de sus declaraciones en entrevistas. Algunos lo acusan de ser arrogante y egocéntrico, mientras que otros lo defienden como un hombre apasionado y sincero. La controversia es una compañera constante del éxito. La personalidad extrovertida y la franqueza de Can a menudo lo han metido en problemas. Sus declaraciones, a veces consideradas controvertidas, han generado críticas y debates en los medios de comunicación y las redes sociales. Sin embargo, también hay quienes lo defienden argumentando que su sinceridad y su pasión son cualidades admirables. En cuanto a Demet Özdemir, también ha seguido cosechando éxitos después de Erkenzikos. Ha protagonizado varias series de televisión y películas populares, y se ha establecido como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. Demet es conocida por su belleza natural, su encanto y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su versatilidad y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha demostrado su talento en una variedad de géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Al igual que Can, Demet también ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Algunos la han acusado de usar su belleza para avanzar en su carrera, mientras que otros la admiran por su talento y su ética de trabajo. En una industria donde la apariencia física juega un papel importante, Demet ha tenido que lidiar con las críticas y los prejuicios. Sin embargo, ha demostrado su talento y su dedicación a su trabajo, ganándose el respeto de sus compañeros y el cariño del público. Volviendo a la supuesta conversación entre Can Yaman y Oğuzhan Koç, es importante tener en cuenta que no hay pruebas concretas de que haya sucedido. Sin embargo, el hecho de que los rumores hayan persistido durante tanto tiempo sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. La falta de pruebas no descarta la posibilidad de que la conversación haya tenido lugar. Los rumores a menudo se basan en información fragmentada, rumores y especulaciones. En este caso, la persistencia de los rumores sugiere que hay una fuente de información, aunque no sea verificable. Si Can realmente contactó a Oğuzhan y le reprochó por la forma en que trató a Demet, podría interpretarse de varias maneras. Algunos podrían verlo como un acto de valentía y lealtad hacia una amiga. Otros podrían verlo como una intromisión innecesaria en la vida personal de Demet. La interpretación del acto depende de la perspectiva de cada uno. Algunos podrían verlo como una noble defensa de una amiga, mientras que otros podrían considerarlo una violación de la privacidad y una intromisión innecesaria en una relación ajena.
Independientemente de lo que haya sucedido realmente, es evidente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo objeto de fascinación pública. Los fans de Erkenci todavía esperan que los dos actores vuelvan a trabajar juntos en el futuro, y muchos sueñan con que algún día se conviertan en pareja en la vida real. El éxito de Erkenci creó una conexión especial entre Can y Demet en la mente de los fans. La química en pantalla y la cercanía que demostraron durante la serie alimentaron la esperanza de que su relación se extendiera fuera de la pantalla. La idea de que vuelvan a trabajar juntos o incluso que se conviertan en pareja en la vida real sigue siendo un sueño para muchos. Sin embargo, por ahora, parece que Can y Demet están siguiendo caminos separados. Ambos están concentrados en sus carreras individuales y en construir sus propias vidas. Solo el tiempo dirá si sus caminos se cruzarán de nuevo en el futuro. La vida de las celebridades está llena de cambios y sorpresas. Es imposible predecir el futuro y saber si Can y Demet volverán a cruzarse en el camino. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyándolos en sus proyectos individuales. Y por supuesto, podemos seguir especulando y chismeando sobre sus vidas privadas, siempre y cuando recordemos que también son seres humanos con sentimientos y emociones. La fascinación por la vida privada de las celebridades es una parte inevitable de la cultura popular. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la fama y el glamour hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos tratar a las celebridades con respeto y comprensión, incluso cuando nos permitimos disfrutar de un poco de chisme y especulación. En resumen, la saga de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un ejemplo perfecto de cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, ofrece oportunidades increíbles y una plataforma para expresar la creatividad. Por otro lado, expone a los famosos al escrutinio constante y a la intromisión en su vida privada. La fama puede abrir puertas y brindar oportunidades, pero también puede generar estrés, ansiedad y presión constante. Las celebridades deben aprender a navegar por este complejo mundo y proteger su privacidad y su bienestar emocional. Es importante recordar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, los famosos son personas reales con emociones y problemas reales. Debemos tratarlos con respeto y comprensión, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus decisiones o acciones. La empatía y la comprensión son fundamentales al juzgar el comportamiento de las celebridades. Debemos recordar que también son seres humanos que cometen errores y que enfrentan desafíos en su vida personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la saga de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate, así que espero que este vídeo les haya dado una perspectiva más clara de lo que está sucediendo. Para recapitular rápidamente, hemos hablado de la supuesta explosión de Can Yaman en el set de su nuevo proyecto, del supuesto sufrimiento de Demet Özdemir y de la supuesta conversación entre Can Yaman y Oğuzhan Koç. Hemos explorado los diferentes rumores y especulaciones que han circulado en las redes sociales y los medios de comunicación, y hemos intentado separar los hechos de la ficción. También hemos reflexionado sobre la fama y cómo afecta la vida de los famosos. Hemos recordado que los famosos también son personas y que merecen ser tratados con respeto y comprensión. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Creen que Can Yaman tenía derecho a contactar a Oğuzhan Koç? Quiero saber sus pensamientos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Finalmente, quiero recordarles que me sigan en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades. Los espero por allá. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.